Bueno, un saludo para todos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hablar uno de los filósofos más importantes de Grecia. Y de la historia, este es Sócrates. En la Atenas del siglo V antes de Cristo, Sócrates revolucionó las enseñanzas filosóficas y atrajo a un reducido pero selecto grupo de discípulos, con los que participó y practicó en un nuevo método de argumentación basado en el diálogo. No hay duda de que Sócrates fue un filósofo singular. Algunos de sus discípulos nos lo presentan como un tipo raro, lo que en el griego entonces se llamaba atopos, y narran episodios curiosos de su vida que subrayan su originalidad. Se contaba, por ejemplo, que durante una campaña militar permaneció de pie en el mismo lugar desde la aurora meditando sobre algo que le inquietaba, y así siguió de pie hasta la aurora del día siguiente. Luego, tras hacer su plegaria al sol, dejó el lugar y se fue, refiere Platón en el banquete. Desde el punto de vista de un lector actual, las principales rarezas de Sócrates consisten en que es un filósofo del que no contamos con escritos, y no porque se hayan perdido, sino por una decisión deliberada de alguien que prefería el calor de la palabra hablada, el diálogo, antes que el frío ejercicio de la escritura. Por fortuna, su intensa y prolongada actividad docente dejó una huella tan profunda en sus discípulos que algunos de ellos, sobre todo Platón y Jenofonte, escribieron amplios relatos de memorias o reproducciones de las clases y diálogos con el maestro. Nacido en el 461 a.C., Sócrates alcanzó su madurez intelectual en un momento en el que en Atenas triunfaba una corriente filosófica particular, el movimiento sofístico. Sócrates era unos 20 años más joven que Protágoras, la gran figura de los sofistas, y definió su propio pensamiento en el debate constante con las tesis de los sofistas, a los que criticó duramente por sus ideas políticas y morales, y también por el modo en el que buscaban rentabilizar económicamente sus enseñanzas. Pese a ello, los contemporáneos a veces confundían a Sócrates con sus rivales. El primer documento que lo presenta como educador es una comedia de Aristófanes, Las nubes, representada el año 423 a.C., en la que Sócrates aparece como un sofista dedicado a enseñar la retórica y a enriquecerse a costa de los jóvenes atenienses. Las diferencias entre Sócrates y los sofistas eran notables. Comenzaron Comenzando por los métodos de enseñanza. Los sofistas se dedicaban a impartir enseñanzas concretas que debían tener una utilidad práctica para los alumnos, como lo era el arte de la oratoria en la Atenas democrática, donde el éxito en política dependía de las intervenciones ante la asamblea del pueblo o en los tribunales. Sócrates, por su parte, buscaba estimular el espíritu de sus discípulos. No actuaba como un maestro al uso, que inoculaba nuevos conocimientos a su alumno. Su método era la mayéutica, término que proviene de la palabra griega mayeuta, partera, que era la profesión de su madre, igual que una partera o comadrona ayuda al alumbramiento. Sócrates ayudaba al discípulo a aflojar las ideas que éste guardaba en su interior, para analizarlas y saber si eran valiosas y merecían detenerse en ellas, o si se trataba de falsedades que se debían desechar. Por ello, frente a las conferencias o los discursos que los sofistas dirigían a un gran auditorio, Sócrates prefería el diálogo en pequeños grupos de discípulos, incapaz de construir esos largos parlamentos que los oradores vierten sobre los oyentes. Su especialidad era el discurso breve de preguntas y respuestas, en un diálogo entre dos. Ahora bien, para Sócrates el diálogo no es una conversación cualquiera, sino que debe cumplir algunos requisitos. El diálogo es, ante todo, una forma de razonamiento que incluye el acuerdo entre Sócrates y su interlocutor.
Los nuevos acuerdos que se alcanzan en el diálogo deben ser coherentes con los alcanzados con antelación y se descartan los que son incompatibles, como muestra este fragmento de Gorgias, escrito por Platón, discípulo de Sócrates, donde se recrea un diálogo entre este último y el sofista Gorgias de Leontinos. Sócrates, el que ha aprendido la construcción, es constructor. ¿No es así? Gorgias, sí. Sócrates, el que ha aprendido la música es músico. Gorgias, sí, lo es, Sócrates. Y el que ha aprendido medicina es médico. Y en la misma relación las demás artes, de modo de que el que aprende una de esas adquiere la cualidad que le proporciona su conocimiento. Gorgias, sin duda. Sócrates, siguiendo el mismo razonamiento, el que conoce lo justo no es justo. Gorgias, indudablemente. Sócrates, y el justo obra justamente. Gorgias, sí. Además del recurso del diálogo, la selección de los alumnos era un segundo rasgo que distinguía a Sócrates de los sofistas. Estos llegaban a una ciudad y presentaban al público el programa del curso que ofrecían y el importante de la matrícula, que variaba según el prestigio de cada profesor. Se decía que algunos sofistas obtenían elevadas sumas de dinero por su actividad. Sócrates, en cambio, rechazaba poner precios a sus enseñanzas, pero no por ello cualquiera podía asistir a sus clases, sino que se reservaba el derecho de admitir o rechazar a un candidato. En ocasiones era el genio divino que le asistía una voz que por lo general le desaconsejaba llevar a cabo una determinada acción, el que le prohibía ofrecer su ayuda a jóvenes que no guardaban nada valioso de su interior. Sócrates coincidía con los sofistas en su interés por las cuestionables políticas y morales, dejando en un segundo plano todo lo relacionado con la ciencia natural, objeto de estudio preferente por parte de los filósofos anteriores que conocemos con el nombre de presocráticos. En el caso de Sócrates, ello fue resultado de una evolución intelectual propia. Según refiere un diálogo de Platón, Fedón, en su juventud, Sócrates se sintió atraído por las ideas de Anaxágoras, un filósofo residente en Atenas y consejero de Pericles, el líder de la democracia ateniense, quien argumentaba que el orden cósmico se basaba en último término en una entidad abstracta que denominaba mente, nous. Sócrates se declaró entusiasta seguidor de Anaxágoras, hasta que se percató de que la mente de Anaxágoras no era mucho más que un nombre vacío que no intervenía para nada en el devenir del cosmos. Decepcionado, Sócrates desechó el estudio de la naturaleza para dedicarse al de las cosas humanas, especialmente al fin supremo de toda acción humana, el bien. Concluyó que el alma, y no tanto el cuerpo, constituye la realidad primordial del hombre. En consecuencia, alentó a sus discípulos a preocuparse por los bienes del alma y del alma humana. Sócrates saltó al alma del todo, identificado con la divinidad responsable del orden cósmico, que había organizado el universo al servicio del ser humano. Si esa divinidad se ocupaba de los otros seres, ovejas o vacas, asnos o caballos, es porque sirven a los propósitos humanos. El objetivo de Sócrates. El hombre, pues, estaba en el centro de la filosofía de Sócrates, igual que en la de las sofistas Protágoras, autor de la célebre máxima "el hombre es la medida de todas las cosas", pero Sócrates adoptó un punto de vista opuesto al de los sofistas en las cuestiones éticas y políticas. Según Sócrates, igual que una técnica como la del médico o el músico mencionados en Gorgias, requiere un conocimiento específico para el que no todo el mundo está capacitado. También los temas políticos y morales deben ser resueltos por especialistas en la materia. En consecuencia, considera que el gobierno debería ser ejercido por sabios expertos en lo relacionado con el bien, la justicia y las virtudes morales.
De ello se deriva una dura crítica al sistema democrático vigente en la Atenas de su tiempo, que a sus ojos era una forma de gobierno injusta, porque consistía en poner en manos de la mayoría ignorantes las cuestiones más vitales y trascendentes que solo los expertos podían resolver. Años después, Platón desarrolló esta teoría en su obra La República, donde justificaba el gobierno de los filósofos como alternativa al desgobierno de las ciudades de su tiempo, y en particular al gobierno que se basa en las decisiones de la mayoría. Estos tres aspectos fundamentales, el puesto central del hombre en la visión del mundo, el método de investigación basado en el diálogo y el elogio del gobierno formado por expertos, forman parte del giro socrático, el cambio radical que Sócrates imprimió a la historia de la filosofía. Aunque durante la primera parte de su vida fue un patriota y un hombre de profundas convicciones religiosas, Sócrates sufrió sin embargo la desconfianza de muchos de sus contemporáneos, a los que le disgustaba la nueva postura que tomó frente al Estado ateniense y la religión establecida, principalmente en contra de las creencias metafísicas de Sócrates, que planteaban una existencia etérea sin el consentimiento de ningún dios como figura explícita. Fue acusado en el 399 a.C. de introducir nuevos dioses y corromper la moral de la juventud, alejándola de los principios de la democracia. Por el contrario, Sócrates se manifestó devoto de los dioses y no pretendía introducir nuevas deidades, a lo que manifestó: ¿cómo podría yo introducir nuevos dioses por decir que una voz divina se manifestó para indicarme lo que hay que hacer? Por otro lado, que la divinidad sabe de antemano lo que va a suceder y que lo anuncia con señales a quien quiere. Tal como yo lo digo, lo dicen también todos y lo creen, pero mientras estos llaman augurios, voces, coincidencias y adivinos a los que les anuncia las señales, yo lo llamo genio divino, y pienso que al llamarlo así me expreso de manera más veraz y piadosa que los que atribuyen a las aves el poder de los dioses. Aunque la causa de fondo para llevar a un juicio a Sócrates, según Genofonte, fue que éste abrió sus puertas como discípulo a Critiás, quien, como otros discípulos de Sócrates, fue miembro de la facción pro-espartana, luego dominada la 30 tiranos, quienes se hicieron con el poder en Atenas tras la guerra del Peloponeso y fueron acusados de matanzas y vaciamiento económico por sus enemigos demócratas. La apología de Platón recoge lo esencial de la defensa de Sócrates en su propio juicio, una valiente reivindicación de toda su vida. Fue condenado a muerte, aunque la sentencia solo logró una escasa mayoría. De acuerdo con la práctica legal de Atenas, Sócrates hizo una réplica irónica a la sentencia de muerte del tribunal, proponiendo pagar tan solo una pequeña multa, dado el escaso valor que tenía para el Estado un hombre dotado de una misión filosófica. También se menciona que Sócrates pidió jocosamente que que se le podría condenar sencillamente invitándole a comer en los banquetes comunales, en alusión a que estos eran deplorables. Tanto una como otra enfadaron tanto al jurado que éste volvió a votar a favor de la pena de muerte por una abultada mayoría. Los amigos de Sócrates propusieron pagar una fianza, incluso planearon su huida a la prisión, pero prefirió acatar la ley y murió por ello. Pasó sus últimos días con sus amigos y seguidores. Bueno, no siendo más, espero hayan comprendido este video. Y bueno, para finalizar, él muere por envenenamiento por cicuta. Era un método empleado habitualmente por los griegos para ejecutar las sentencias de pena de muerte. Sócrates fue juzgado y declarado culpable y cumplió esta pena en el año 399 a.C. Murió a los 71 años de edad, aceptando seneramente esta condena, según relata Platón en la Apología que dejó de su maestro. Este pudo haber eludido la condena gracias a los amigos que aún conservaba, pero prefirió acatarla y morir. A su muerte surgieron varias escuelas socráticas, ya que sus doctrinas eran interpretadas de manera diferentes por sus discípulos. Así, junto a la Academia Platónica,
surgieron cuatro escuelas socráticas menores: la cirenaica, la cínica, la de Elis y Eretria y la megárica. Bueno, ahora sí, no siendo más, espero este video les haya gustado y bueno, hasta la próxima.